quello che si è fatto. Vine para ver y confirmar lo que se hizo. Para ver y confirmar lo que se ha hecho. Pero más que todo, para ver y confirmar lo que queda por hacer. Italia, proletaria y fascista. La Italia de Vittorio Benito y de la Revolución. Levántate. Descubriendo la historia. Fascismo, capítulo 5. Mussolini, el padre del fascismo, había caído. Se fue con los gloriosos días en que fue amado por muchos. Se acabó la adulación de las multitudes. Pasó el tiempo en que un coro de 7.000 cantaba para Il Duce, o en que grandes orquestas tocaban para él. El 25 de julio de 1943 cambió todo, y terminó la gran ilusión de un imperio fascista. Era una tonada diferente, y la canción que tocó por tanto tiempo ahora llevaba la ola de la guerra a Italia, y con ella la desaparición de un líder que a veces había sido reacio a luchar. Mussolini disfrutó de un ascenso popular y de un fortuito, aunque brutal, reinado. El gran concierto que se había montado para Il Duce ahora era solo una memoria cinemática. Mussolini había fascinado al pueblo con los éxitos del fascismo, mientras se ocultaba al país la consecuencia eventual de los medios por los que Il Duce llegó al poder y lo ejerció. Después de que los aplausos comenzaron a callar, el aspecto casi religioso que creó alrededor de él se evaporó por completo. El fascismo fue un experimento posterior a la Primera Guerra Mundial en un intento de generar orden dentro del caos que siguió a la guerra. Y aunque hizo mucho daño, había unificado y organizado a Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las instituciones fascistas simplemente se reorganizaron para evitar que el país cayera en un segundo periodo de caos de posguerra. Mientras la guerra oprimía a Italia, el pueblo buscaba a quién culpar por el problema que llegó. Mussolini llenaba el papel perfecto. Las personas que asistieron a este enorme concierto no tenían idea de que pronto llegaría el día en que el amor que sentían por el líder fascista se convertiría en odio. Después de 20 años de fascismo, hubo 2 anuncios por radio. En el primero, el rey despidió a Il Duce y nombra a su reemplazo, Bodaglio. En el segundo, el fin de la Alianza del Eje es declarada. Italia ya no pelearía más al lado de Alemania y no se opondría a los aliados. Una población cautelosa pero aliviada inundó las calles de cada ciudad. Mussolini se había ido y la guerra había terminado. Las oficinas y cuarteles fascistas fueron desmontados. Retratos y estatuas del dictador fueron destruidos. Y primero, es detenido en las barracas de los Carabinieri en Linano. Pocos días después, Mussolini es transferido al lugar en el que solía encerrar a sus enemigos, la isla de Ponza. Pero el ejército alemán en Italia no se rindió, y a pesar del deseo de Italia de evitar lo peor de la guerra, fue visitada por tierra sin misericordia. Bodaglio ordena la disolución del partido fascista y la liberación de presos políticos. Pero el bombardeo aliado de las ciudades italianas continuó. Hitler inicia la Operación Palático, en donde los ahora invasores ejércitos alemanes debían evitar que el rey y Bodaglio se rindieran ante los aliados y protegieran las fronteras del sur del Reich contra los ataques. En vez de tratar de conservar toda Italia, las fuerzas de Hitler hicieron una retirada táctica al norte, donde podían atrincherarse, concentrar sus fuerzas y sostener el frente. Mientras los alemanes se movían al norte el 8 de septiembre, la radio argelina anuncia el armisticio entre el general Dwight D. Eisenhower e Italia. El mariscal Bodaglio hace el anuncio en Italia. El mensaje de Bodaglio a la nación. Pueblo de Italia, reconociendo la imposibilidad de continuar la lucha contra fuerzas aliadas superiores, y en el intento de evitar mayor destrucción y sufrimiento a la nación, el armisticio solicitado por el gobierno italiano al general Eisenhower, comandante de las fuerzas aliadas, fue aceptado. En consecuencia,
Todas las hostilidades de todas las fuerzas italianas contra fuerzas aliadas deben cesar de inmediato en todos lados. Para el ejército italiano fue confusión total. En un momento, el aliado con el que habían caído ya no era un aliado. Los alemanes actuaron de inmediato, despidiendo y arrestando unidades enteras y ocupando puestos estratégicos. El rey y el primer ministro escaparon a Brindisi para evitar ser capturados por los nazis. La comida comenzaba a escasear y los aliados proveían lo que podían. La meta de Hitler era liberar a Mussolini y reorganizar el fascismo italiano. Cuando Mussolini supo esto, se sorprendió. Esta es la más grande humillación que me podrían hacer. ¿Cómo podría alguien pensar que entraré con Alemania y trataría de reconquistar el gobierno con ayuda alemana? En absoluto. El alto mando alemán se estaba preparando contra el inminente ataque aliado, moviendo y reorganizando grupos de batalla para flexibilidad y apoyo mutuo en la parte de Italia que conservaban. Los aliados habían aterrizado en Sicilia el 10 de julio de 1943 y tomaron la isla en poco más de un mes. El 3 de septiembre, las fuerzas aliadas invadieron la península de Italia, pero Hitler quería su gobierno títere italiano y estaba determinado a resistir a los aliados en Italia. Mussolini fue movido al centro de detención de la montaña Gran Sasso, donde se pensó que permanecería hasta el fin de la guerra en Italia, pero el 12 de septiembre, un grupo de paracaidistas alemanes hizo un ataque sorpresa usando planeadores. Tras aterrizar, la unidad especial se abrió camino montaña arriba. Mussolini fue liberado y sería llevado al cuartel general del Führer. Parecía que, quisiera o no, iba a seguir siendo il Duce, pero solo de nombre. Hitler hizo que su gente de propaganda le diera un giro nazi al evento. Una de las unidades de fuerzas especiales del Führer valerosamente liberó a il Duce. La operación se programó y planeó perfectamente, apoyados por unidades de la SS y del Servicio de Seguridad. La operación tomó fácilmente el puesto ocupado por los traidores. Il Duce está libre. Mussolini escribió en su diario: llegué a la conclusión de que mi organización ha sido destruida. Mi caída es definitiva. La sangre, la inefable voz de mi sangre, me dice que mi estrella se apagó para siempre. Mientras los oficiales a cargo de la operación seguían felicitándose a sí mismos, al cabo de un mes, la radio alemana transmitió la noticia de la reconstitución de un nuevo partido fascista y el nacimiento de una nueva república al norte de Italia. Un Mussolini sorprendido es llevado a reunirse con el Führer. Hitler creía que necesitaba a Mussolini y el nacimiento de la República Italiana Socialista en el norte solidificaba la ilusión de un frente del eje. Con este Führer omnipresente, la presencia de Mussolini comenzaba a desvanecerse. Las unidades italianas en el norte se restablecieron, y Mussolini no guarda rencor contra los oficiales que, como él, ahora deben servir a su amo alemán. Para el pueblo italiano, sin embargo, este pequeño arreglo no le da un buen final a la guerra. Aunque Goebbels admiraba a il Duce como el último de los romanos, no está seguro de que Mussolini esté a la altura del liderazgo, diciendo que está tan apagado a su italianismo que le faltan las cualidades de un revolucionario mundial. Los alemanes hicieron un gran esfuerzo para mantener la apariencia de dos viejos amigos siguiendo la lucha por la madre patria. Pero Goebbels no cree que Mussolini dirigirá al nuevo ejército. Y el otro arquitecto principal de la propaganda alemana hace lo posible para darle al mal tiempo buena cara. Es claro que la sombra de gobierno de Benito Mussolini tal vez no sirva a los intereses alemanes. Después de terminar la reunión, il Duce es llevado hasta su avión para ser enviado a una Italia dividida por la guerra. Una Italia que no puede evitar la severidad de la batalla. Una Italia a punto de ser vencida por los aliados y manipulada por los alemanes. En el norte, en septiembre de 1943, el CLP, o Consejo para la Liberación del País, reúne a comunistas, socialistas y los hombres que formarían el Partido Democrático Cristiano en el futuro.
Mientras tanto, unidades guerrilleras usaron las montañas como protección para comenzar una guerra contra los alemanes. A finales de septiembre, 23 civiles son ejecutados por los alemanes como represalia por la muerte de un soldado alemán. En los días siguientes al armisticio, miles de soldados italianos son enviados a centros de detención. En Cefalonia, Grecia, 10.000 soldados italianos mueren enfrentando a los nazis. El 23 de septiembre, Mussolini funda el primer gobierno de la República Socialista Italiana. Es una situación difícil, porque muy pocas personas quieren involucrarse con este nuevo gobierno. Pero están las clásicas fotos de burócratas pasando papeles alrededor de la mesa. La única persona que se sabe que se unió a Mussolini fue el mariscal Graziani, nombrado ministro de Defensa. Las acciones de Mussolini son severamente limitadas. Los verdaderos amos de Italia son el embajador de Alemania, Rahn, el jefe de la SS en Italia, Wolf, y el comandante en jefe del ejército, Kesselring. Los nazis explotaron la nación ocupada, usando a la población italiana como obreros en las fábricas bélicas del norte de Italia. Todos los gastos de la ocupación alemana en Italia son pagados por la nueva República Socialista, llamada República de Saló. La nueva República Socialista fue bautizada por el nombre del pueblo donde estaban acuartelados en el lago Garda. Al tener escasas oficinas, Mussolini vive en Gargano, muy cerca, pero está insatisfecho con las instalaciones, ya que le desagrada vivir cerca del agua. Se hace un gran esfuerzo para montar un espectáculo creíble con el nuevo ejército italiano. Recién equipado y pulido para lucir mejor, se usará como fachada en todas las operaciones con el ejército alemán. Fue más que una humillación. Fue una sentencia de muerte para la fuerza italiana. Graziani quería un ejército no político, y Mussolini concordaba, pero los alemanes querían un ejército leal a ellos. En el mejor caso, era una situación insalvable. Este ejército no marchaba a la guerra, iban a ser escudos para las fuerzas alemanas frente a los aliados. Il Duce aprobó la formación de una nueva unidad llamada la Guardia Republicana Nacional. Esta sería la estrella brillante del nuevo ejército italiano, y comenzó con muchas fanfarrias, con la presencia de dignatarios y militares alemanes. Ante las autoridades italianas y alemanas reunidas, el comandante en jefe de la Guardia entregó la insignia oficial de la Guardia Republicana Nacional. En la vieja tradición romana, la bandera es retirada de los comandantes de las nuevas unidades y luego es aceptada por ellos. Para muchos italianos, esto fue el episodio más vergonzoso. Como puede verse, los comandantes de estas unidades eran niños, muchos con menos de 20 años de edad. Pero no son solo niños, son hombres jóvenes condicionados a creer que una muerte hermosa y heroica es algo afín a un alto honor. Aquí estaba el futuro de Italia. Sus jóvenes listos para morir en una guerra que les dijeron que ganarían y que la muerte era el honor más grande. En el desfile que los mandó a luchar, no se escatimaron gastos. Fueron aislados y sujetos a frecuentes adoctrinamientos. Fueron los medios más efectivos para crear un grupo de soldados dispuestos a morir. En octubre, el nuevo Partido Fascista del Norte ganó 250.000 miembros. Pero hay una peculiar división en cómo debe proceder el partido. Algunos miembros creían que el voto del Gran Consejo Fascista, expulsando a Mussolini, fue erróneo. Otros sienten que es momento de reunificar a toda Italia bajo la idea de hacer lo que es mejor para el país. Mussolini medió entre los dos bandos y aceptó a miembros de ambos grupos en el nuevo gobierno. 14 a 16 de noviembre, Verona. La primera Asamblea General del nuevo Partido Fascista Republicano se realiza. Mussolini no asistió. El número de ideas de cómo dirigir el nuevo gobierno y la desunión entre ellas es abrumador. Los delegados tratan de resolver las dificultades. ¿Debe Mussolini tomar las decisiones? ¿Deben los representantes del gobierno votar en asuntos importantes? ¿Debe dejar el nuevo gobierno que participe en otros partidos? La confusión era lo que dominaba. Y estaban aquellos que querían ajustar viejas cuentas. Además de abandonar la monarquía, debían resolverse los problemas de procesos internos.
Y muchos creían que los traidores que votaron por expulsar a Mussolini debían ser castigados. 5 fueron capturados. En Verona, en enero de 1944, el juicio político de los 5 oficiales que traicionaron a Mussolini procedió sin una prueba de la presunta traición. En realidad, no fue un juicio. Los 5 fueron muertos 2 días después. Fue un rito de purificación para el nuevo Estado. Mostraba intransigencia y venía de arriba hacia abajo. Mussolini no hizo nada para salvar a su yerno Ciano. Fue un momento triste para la historia de Italia y aún habría más. Los alemanes querían todavía otro ejército de reclutas frescos. La nueva república solicitó a todos los hombres de 18 y 19 años. Muchos no respondieron al llamado. En su lugar, se escondieron o se unieron a partidos y fuerzas. Los que sí se unieron fueron enviados a entrenar a Alemania. Abordaron los trenes para ir al estado nazi. Al llegar, fueron a trabajar. Aunque supuestamente eran invitados del Reich, tuvieron que llevar muchos suministros propios. Para los jóvenes parecía un viaje placentero, rodeado de toda clase de propaganda. Deseando impresionar a los reclutas con el eficiente poder militar de la nación alemana, se mostró una película sobre los preparativos para la defensa de Francia contra una invasión aliada. Es un testimonial de tecnología de defensa militar, llamado la Muralla Atlántica. Era un complejo de fortificaciones construidas por los alemanes y diseñadas para detener los aterrizajes de los aliados, creando líneas de fuego con cañones grandes con un rango que se internaba en el mar. Las estructuras de concreto enormes, gruesas y reforzadas, y la línea con un poderoso fuego defensivo, formaron uno de los mayores grupos de fortificaciones jamás construido. La construcción se realizaba día y noche. Enormes cañones, con rangos que igualaban la capacidad de los mejores cañones navales de la época, se fabricaban en Alemania y se transportaban en trenes especiales o en caminos hechos por vehículos especiales para ir al sitio de construcción. Primero, se construía la parte baja de las fortificaciones de concreto. Luego se montaban y colocaban los cañones. Luego se terminaba la porción superior de la estructura. Cuando el concreto se secaba, se removían los moldes para dar forma a los búnkers. Se construyeron rompeolas y se crearon redes de comunicaciones en las instalaciones que podían advertir rápido al comando si aparecía una amenaza. En un momento, los grandes cañones podían ser tripulados, levantados y quedar listos para la acción. En casa, la 22ª celebración de la marcha sobre Roma se llevó a cabo. Il Duce, con miembros del nuevo gobierno, pasó el día yendo de evento en evento, y a veces eran detenidos por entusiasmados seguidores. Inspeccionaba unidades. Daba discursos. Aquí, el Duce daba un discurso a unidades reunidas de la Guardia Nacional. Los discursos de Mussolini ahora incluían un tono más alemán. Algunos sugerían que todo lo que decía públicamente tenía que ser aprobado por los alemanes. En los días por venir, habría más sangre y bendiciones estimulantes, como descubrirían pronto los hombres que se habían unido a los ejércitos de la nueva República Socialista. Una unidad recibe su bandera, los hombres saludan, y el líder besa la bandera. Las esposas e hijos de los legionarios reciben dinero. El servicio militar ahora dependía mucho del dinero. Muchos hombres no disponían de otros medios para sostener a sus familias. Para finales de 1943, 200.000 hombres servían en el ejército de la nueva República Socialista. Dudando aún de la milicia italiana, los alemanes usaron estas tropas principalmente contra los guerrilleros. Uno de los batallones militares más famosos fue la 10ª MAS, dirigida por Valerio Borghese. Tomando total ventaja de la situación, Borghese usa los batallones como un ejército privado al mismo tiempo que servían al nuevo gobierno. Con la economía hecha jirones, Mussolini promulgó una nueva ley
que socializaba las empresas en febrero de 1944. Esto representó un significativo ascenso entre sus viejos seguidores, los industriales. Los nazis objetaron, incluso los laboristas amenazaron con huelgas y marchas. Mussolini tuvo el cuidado de modificar sus planes. La ceremonia es parte importante del nuevo régimen. De hecho, todo el gobierno parece estar enredado en una serie de ceremonias de guerra. Entregas de medallas, el nombramiento de honores, la concesión de condecoraciones. Aquí, Borghese presenta la bandera de combate entregada a él por el mariscal Graziani al batallón. Todo es muy solemne, pero tiene un lado hueco. El nuevo gobierno ha hecho poco más que seguir órdenes alemanas y las únicas peleas de este ejército han sido contra italianos que se oponen al gobierno de Mussolini. Aún así, las flores se amontonan y el desfile continúa. Pero la guerra marcha al norte. 22 de enero de 1944. Los aliados llegan a Anzio y son detenidos por una feroz defensa. Aunque podrían haber ayudado, el alto mando alemán simplemente no confiaba al ejército italiano la protección de sus tropas o la batalla directa. El uso de las tropas del 10º MAS de Borghese es limitado. Sus hombres son reinstalados al norte de Italia para enfrentar a los guerrilleros, mientras los alemanes intentan detener el avance aliado. El norte de Italia. Aquí, medallas de honor son entregadas a los paracaidistas del 4º Batallón de Guerra, que estaba formado de soldados alemanes e italianos. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Pezzali, habla a las tropas y después entrega premios individuales a los hombres de rango. Da un premio especial al comandante alemán Krieger. Estos fueron los soldados alemanes e italianos que pelearon en los llanos de Nettuno y parecían revivir la amistad tradicional entre los dos países aliados. Era una unidad de soldados italianos y alemanes, pero bajo el mando de oficiales alemanes. Esta cinta se mostró ampliamente en Alemania para convencer al pueblo, que empezaba a recibir dosis diarias de bombardeo aliado, que las cosas iban bien en el sur. Desde el punto de vista estratégico, la campaña italiana no iba bien para los aliados. Entre octubre de 1943 y mayo de 1944, las fuerzas aliadas fueron detenidas en la línea de Kesselring, situada en medio de Roma y Nápoles. Mussolini pedía constantemente mayor participación contra los aliados y constantemente fue rechazado. En el invierno de 1943, 4.000 hombres de los bandos guerrilleros se extienden en los Alpes y Apeninos y atacan camiones de suministro alemanes y ferrocarriles. Mussolini no puede entender la lucha guerrillera. Él cree que los guerrilleros son dirigidos por países extranjeros, pero es solo hasta finales de 1943 que toman lugar las primeras reuniones oficiales entre los guerrilleros y contactos británicos en Suiza. Los comunistas organizaron los GAP, grupos de acción patriótica, que hacían sabotajes y acciones desalentadoras en las ciudades. Marzo de 1944. Un ataque de una unidad GAP mata a 33 soldados alemanes. La represalia nazi fue terrible. 335 civiles fueron masacrados en Ardiatina. Mediodía. Un comando GAP en Florencia mata al filósofo Giovanni Gentile, miembro de la nueva República Socialista. Junio de 1944. La situación de la nueva república empeora cada día. Las tropas americanas, dirigidas por el general Mark Clark, atravesaron la línea Gustav para liberar Roma el 4 de junio. ...6 de junio de 1944... Los aliados llegan a Normandía, uno de los puntos menos fortificados de la muralla del Atlántico, y las fuerzas americanas lo atraviesan. Julio de 1944. Se crean las Brigadas Negras en respuesta a las Brigadas Rojas guerrilleras. En 3 meses, casi 30.000 hombres se unen a las brigadas. El símbolo de las Brigadas Negras es un cráneo humano, similar al símbolo que usaba la SS alemana. Pelearon con extraordinaria brutalidad, cometiendo indescriptibles atrocidades contra su propio pueblo. Conforme la resistencia guerrillera crecía en número, intensidad y popularidad,
Crecía el odio del pueblo hacia los fascistas y las temidas brigadas negras. Mussolini impuso una nueva ley con estos asesinos. Los alemanes reciben al duce. Es tratado con toda la pompa de una visita de Estado. Del 16 al 21 de julio, Mussolini visita Alemania por última vez para saludar a los 16.000 soldados italianos que entrenan allá. La visita es muy celebrada. Considerado amigo del pueblo alemán, es recibido cálidamente. En la tarde, Mussolini revisa la división alpina de Monterrosa, que espera su llegada. Los soldados recibieron un amplio entrenamiento y están listos para volver a Italia y unirse a la batalla. La presentación de una bandera es parte importante de este ritual. Mussolini tiene una última reunión con Hitler. El Führer acaba de sobrevivir a un atentado contra su vida hecho por un grupo de oficiales que querían que Alemania terminara la guerra antes de que llegara a suelo alemán. La acción fue organizada por el coronel von Stauffenberg con la complicidad de Rommel. Después de un rápido juicio, los conspiradores fueron colgados. Solo al héroe de la campaña de África se le otorgó el privilegio del suicidio. Para el duce, fue una prueba de que los conspiradores no eran problema exclusivo de su régimen. Formado por las multitudes que siempre lo veneraban. La propaganda nunca desperdiciaba la oportunidad de mejorar la imagen. Verano de 1944. Alemania está en una situación desesperada. Los bombardeos de los aliados han reducido muchas ciudades a ruinas. La industria ya no puede cubrir los horrores de la guerra. La campaña aérea de los aliados tiene el propósito de debilitar la resistencia del pueblo alemán. La misma táctica fue usada por los nazis contra Inglaterra. En la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, aunque los nazistas y fascistas experimentaron con este tipo de armamento en España, ahora tenían experiencias de primera mano. Los muertos se contaban en cientos de miles. La República Socialista Italiana también recibía una pesada dotación de bombas aliadas. Incluso, en fechas tan tardías, la maquinaria del Partido Fascista Italiano entregaba historias desgarradoras. Después del bombardeo de Gorga, se hizo esta película. El día comenzaba con rezos. Las pequeñas oraciones de niños en voz baja, voz temblorosa. Luego la ida a la escuela. Trabajar en clase, aprender la lección y todas las pequeñas distracciones del día. Trataban de ser buenos estudiantes, de hacer sentir orgullosos a sus padres. En esta escuela se sienten a salvo. En esta escuela sienten alegría. Pero en su lugar, la tragedia es llevada a la feliz mañana de los niños. Por un enemigo que quiere forzar a sus padres a rendirse. Amenaza de muerte a sus niños. El enemigo golpea desde arriba, trayendo dolor inmenso, enorme sufrimiento, pérdidas irreemplazables. No hay blancos militares cerca de la escuela. Los cielos estaban despejados y las formaciones aéreas volaban bajo. Aquí está la muestra de su insensibilidad. Estas son cosas que ningún hombre honesto o decente haría. Cuando piensen en el enemigo, piensen en la pequeña escuela de Gorga, caída. Aquí está el federal, el secretario local del fascismo combativo, un funcionario que es la primera autoridad en la jerarquía fascista. Una oficina importante. El primer paso en la escalera del poder. Él quiere ayudar al pueblo. ¿Se escondían municiones en la escuela entre los libros escolares? ¿Este pequeño zapato es uno de los restos de una fábrica bélica? Demasiado dolor, pero una nota positiva. Aún existe hermandad. La hermandad de un pueblo luchando en una guerra que es demasiado injusta. El invierno de 1944 fue el peor de toda la guerra.
Tanto la severidad del clima y la escasez de recursos enviados de Alemania ocasionaban largas filas en las tiendas. Comida y suministros podían encontrarse en el mercado negro, pero muy poca gente podía comprar algo. El 28 de septiembre, la más grande masacre de civiles tuvo lugar en Marzabotto, Italia. Los alemanes, comandados por Walter Roeder, mataron 1.830 personas. 27 de octubre. Las tropas aliadas se detienen frente a la línea gótica, preparando los últimos eventos para la próxima primavera. El general Alexander pide a los guerrilleros que eviten acciones militares grandes que causen más represalias de los militares alemanes. Las unidades guerrilleras, mientras tanto, se habían hecho más numerosas. En el verano de 1945, las fuerzas guerrilleras llegaban a los 250.000 hombres y con la cercanía de la victoria, los rangos de la resistencia se hacían más grandes y más grandes. La resistencia tiene buena moral y valor simbólico. Aquellos que pelearon contra la violencia nazista-fascista se necesitarían en el gobierno de la posguerra. Aunque su contribución militar no fue significativa, sí tenía valor. Muchos italianos reconocieron que debía buscarse un nuevo camino para el país, y muchos de los que lucharon contra los fascistas tuvieron éxito político en el futuro. Finalmente, inspiraban al pueblo porque no solo enfrentaban a los fascistas, ayudaban al pueblo en su vida cotidiana. El bombardeo aliado masivo de las líneas de suministro alemanas redujo el flujo de materiales de guerra y de bienes civiles también. Los conductores alemanes sabían que eran blancos oportunos de alto riesgo para los aviadores aliados. Tratando de montar una buena fachada, este documental nazi intenta narrar el cuento de la habilidad de las defensas alemanas para reaccionar rápido ante un avance aliado. La realidad era diferente. Una formación aérea aliada es descubierta por observadores alemanes. Los bombarderos aliados golpean indiscriminadamente. Atacan ciudades donde mueren miles de civiles. Este es el resultado de una ciudad después de un bombardeo masivo. La Fuerza Aérea Alemana está lista para el contraataque. Es tomada una carretera usada por los aliados. Paracaidistas alemanes en combate cerrado con la infantería americana. Uno de nuestros soldados encuentra a un americano herido, abandonado por sus compañeros en las trincheras. Se encuentran prisioneros en la maleza. Son cautivos. Heridos y exhaustos, son llevados a centros de detención antes de ser transferidos a campos de prisioneros. Alemanes, americanos e italianos, soldados y civiles, peleando en un país infestado de políticas globales en las alas de un dictador, Mussolini, que primero trata de aferrarse al poder que se desvanece. ¿Italia estaba destinada a ser un estado fascista independiente? ¿Un títere mangoneado por el eje? ¿Una monarquía? ¿O una democracia autónoma controlando su propio destino en un mundo cada vez más fragmentado por el nacionalismo e ideologías dispersas? Italia ahora era un país en busca de una identidad. Mientras la guerra crecía en Europa, las batallas en los campos italianos seguían con un ritmo furioso. No se veía un fin claro, ni había contendientes claros. El campo de la misma Italia era la víctima. Sus paisajes y ciudades cubiertas con un baño de sangre. Parecía no haber un fin a la violencia. Los muertos aparecían en las trincheras y a un lado del camino. Se tomaban prisioneros de ambos lados. La resistencia italiana estaba formada por hombres valientes y leales, a veces con muy poco entrenamiento militar. Hombres cansados luchando por su patria en un mundo lleno de oscuridad y caos, traídos por fuerzas dedicadas a difundir su malvada ideología. Estos patriotas italianos lucharon contra la creciente ola fascista. El futuro de su país como nación soberana estaba en juego.
Hombres esforzados, dedicados a la creación de un Estado italiano libre, que pudiera elegir su propio destino, en un mundo que rápidamente se salía de control. En Italia, la destrucción de vidas y propiedades seguía bajo la oscura nube de la política europea. Nadie sabía lo que el futuro deparaba a Italia, para Europa o para el mundo. Una nueva era comenzaba y las reglas cambiaban constantemente. Cada lado luchaba por controlar el nuevo orden, pero ningún lado sabía cuál sería el nuevo orden. Mussolini se dio cuenta de que estos problemas podían usarse como plataforma en sus convincentes discursos. Era hora de avanzar. El control de Italia era esencial. Diciembre. Mussolini en el Teatro Lírico de Milán. Mussolini habla al pueblo por la radio. Camaradas, queridos camaradas de Milán, a solo 16 kilómetros de aquí hubo un evento trágico. Fue la firma del criminal Tratado Casablanca, aceptado e impuesto por los traidores que trataron de entregar al país. Conforme examinamos este evento, nos vemos obligados a hacernos esta pregunta: ¿quién nos traicionó? La rendición del 8 de septiembre fue decidida por la monarquía, las fuerzas plutócratas de la clase media, por las fuerzas del clero y por las autoridades militares que no creían en la victoria final. Transformaron el suelo de nuestra nación en campo de batalla. Destruyeron Italia, desatando un indecible sufrimiento en el pueblo italiano. Ellos son los traidores. Pero estamos seguros de que el pueblo alemán no nos ha traicionado. De hecho, en 1945, con la participación de Italia en la guerra, vemos mejores tiempos. Gracias al fortalecimiento de nuestras fuerzas militares por ese valiente hombre, el mariscal Rodolfo Graziani. Reconquistaremos el Valle del Po por cada medio posible. Queremos que el valle entero sea republicano. Y le daremos al enemigo una resistencia tan férrea que sus vidas se harán imposibles. Decimos esto en la ciudad de Milán. Una ciudad que el enemigo golpeó salvajemente, pero no debilitó. Será Milán la que dará a los hombres necesarios para el triunfo final. Mussolini permanece en Milán por 4 días. Será la última gran reunión del fascismo. Durante su visita, se detiene en San Sepolcro, donde 25 años antes nació la aventura fascista. El círculo estaba cerrado. El ciclo de 25 años de fascismo italiano, dominado por Mussolini, está a punto de terminar. Al día siguiente, il Duce se reúne con el pueblo de nuevo. Se para ante él, Mussolini e italianos comunes, cara a cara, ojo a ojo. Le aplauden al hombre, y el dictador habla. Pero el tiempo de la ilusión pasó. Aunque él limpia el lodo y la sangre de las banderas de guerra, no existe salvación contra las columnas aliadas que barren el norte. Al enfrentar la aniquilación a principios de 1945, los alemanes comienzan, sin el consentimiento de Mussolini, negociaciones para la rendición de las tropas nazis en Italia. El objetivo ya no es la victoria, sino simplemente salvar vidas. Para il Duce se acerca el capítulo final. Italia se prepara para la conclusión de la guerra. Tabalini propone que Mussolini se retire a la región montañosa de Valtellino con unos miles de hombres para hacer su resistencia final. Mussolini aprueba el proyecto, pero no hace planes para la transferencia. A mediados de abril, los aliados llegan a los llanos de Pitania. Y Mussolini es obligado a regresar a Milán. En la primavera de 1945, las tropas americanas y soviéticas descubren el horror de los campos de concentración. Los prisioneros estaban amontonados en barracas y eran usados como esclavos para empujar el aparato de guerra alemán. Cuando los prisioneros ya no podían trabajar, eran llevados a las cámaras de gas. En las últimas fases del conflicto, cuando Alemania estaba de rodillas, incluso se sacan los dientes de oro de los cadáveres. Incluso la piel de las víctimas es removida para crear una macabra variedad de adornos horribles.
Muchos prisioneros fueron usados en experimentos médicos y científicos. Los campos alemanes contaron 8 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de los cuales fueron judíos. Más de 7.000 fueron judíos italianos. Unos 1.000 fueron retenidos en Roma en octubre de 1943. Pero Italia, a diferencia de muchos otros países ocupados por Alemania, hizo mucho para evitar el genocidio. Abril de 1945. Los aliados continúan su ofensiva y avance a Bolonia, donde solo 2 días antes, los guerrilleros se enfrentaban a los alemanes. El Comité para la Liberación del Norte de Italia invita al pueblo a participar en la rebelión. Por todas las montañas, brigadas guerrilleras se unen a los movimientos de resistencia en las ciudades. Génova y Turín son liberadas antes de que lleguen los aliados. Para el 1 de mayo, el norte de Italia casi está libre del fascismo. 25 de abril. Mussolini y Graziani se abren paso hasta el palacio del arzobispo de Milán. El arzobispo organizó una reunión entre el líder fascista y algunos jefes del Comité de Liberación Nacional. Entre ellos está el futuro presidente de la República Italiana, Sandro Pertini. En la reunión, los guerrilleros exigen la rendición incondicional de los fascistas al cabo de 2 horas. Cuando recibe la noticia de la rendición alemana, Mussolini se enfurece, pide 1 hora para dar su respuesta y decide una rápida retirada a Como, escoltado por sus guardaespaldas alemanes, hombres que habían hecho el juramento de proteger al duce. Estos son sus últimos momentos. El fin del fascismo. El 27, junto con unos oficiales y su amante, Clara Petacci, y acompañado por las tropas alemanas que lo protegían, intenta llegar a Murano. Pero en Muso, la columna es vista por los guerrilleros, y a pesar de que usa casco y uniforme alemanes, el duce es reconocido. En la tarde del 28 de abril, Mussolini y Petacci son ejecutados por un escuadrón de fusilamiento. En una breve ceremonia final, Mussolini y su amante son expuestos en la Piazza Loreto de Milán y profanados por la gente. Es el mismo lugar donde el 14 de agosto de 1944, más de una docena de personas fueron ejecutadas por los alemanes en represalia a un ataque guerrillero a un convoy alemán. Sul mondo batte il cuor di Mussolini, amareggiai un potrebbe germogliò. Nel clima di battaglia e di vittoria, la fiamma nera sopravvivampò. Contro Giuda, contro l'oro, sale sangue a far la storia. Ti daremo la vittoria, tu c'è l'ultimo respiro, battaglioni del lavoro, battaglioni. 2 de mayo de 1945, a las 14 horas. Los enviados alemanes se reúnen en Caserta en los cuarteles del alto mando aliado para rendir a las fuerzas nazis en Italia. Esto termina la guerra en Italia. Solo 2 días antes, Hitler se había suicidado en su búnker en Berlín. El 7 de mayo de 1945, Alemania firma una rendición incondicional. Esto termina la guerra en Europa y se celebra en todos lados.
Los cuerpos de Mussolini y los otros, colgados de los pies, serían removidos al final de la tarde. Los otros oficiales que viajaban con Mussolini serían ejecutados durante los siguientes días. Más de 10.000 fascistas fueron ejecutados durante los siguientes meses. Durante la guerra, las filas guerrilleras perdieron más de 40.000 hombres, casi 10.000 muertes por represalia. El fin del fascismo tuvo consecuencias posteriores a la guerra. La caída de la monarquía. El 9 de mayo de 1946, Víctor Manuel abdicó a favor de su hijo Humberto, tratando de preservar la monarquía, desacreditada a los ojos de los italianos debido a su apoyo al fascismo. 2 de junio de 1946. En las primeras elecciones libres, desde el ascenso del fascismo, los italianos son llamados a decidir la formación de un nuevo Estado. Los votantes apoyan una república, superando a aquellos que buscan mantener la monarquía. El 13 de julio, el rey Humberto II es exiliado y nace la Italia democrática. Doblaje hecho en México por AF Beethoven House.